insisto, discurso muy disruptivo. Pero nos vamos ya mismo a Davos, Suiza, donde se encuentra nuestra compañera Lucía López. Lucía, contanos un poco cómo está todo por allá. Bueno, efectivamente, sorprendidos con el discurso que ha dado el presidente argentino Javier Milei. No es el tipo de discurso que uno acostumbra a escuchar en estas cumbres internacionales, ¿no es cierto? En la que la diplomacia, por decirlo de alguna forma, es parte incluso de las conversaciones de negocio, no solamente de las conversaciones de los estados. Se entiende que hay distintas perspectivas, distintas visiones, distintas ideas políticas, morales, religiosas, y que los encuentros, las cumbres que reúnen no solamente a todos los estados, en este caso a diversas industrias, diversos líderes de diversas disciplinas, entonces tienen que ser discursos que de alguna manera convoquen o integren esas visiones, independiente de que tú quieras hacer propuestas, sepas reconocer que es válido que existan legítimas opiniones distintas a las tuyas. Y como tú has señalado, el discurso del presidente argentino ha sido al menos disruptivo. Yo diría que hartas cosas más, pero bueno, sorpresivo puede haber sido incluso, por ejemplo, para quienes esperaban conocer públicamente a este personaje que ha llenado algunos medios de comunicación, ¿no es cierto? Ojo, que también salieron aquí desfavorecidos en el discurso de Javier Milei, querían escucharlo, querían saber si era tan polémico o no, pero sorpresivo lo digo en torno a las negociaciones que previamente pudieron haber estado estableciendo sus propios ministros de Estado, tanto la ministra de Relaciones Exteriores como el ministro de Economía, como el jefe de gabinete, han tenido que llevar a cabo reuniones bilaterales en las que intentan convencer a los inversionistas de que Argentina es un mundo que está alineado con los intereses que aquí se encuentran, y desde ese punto de vista, lo conversábamos bien temprano, tanto con Agostina como con Cristian, lo que esperábamos era ver si de alguna manera Javier Milei mostraba una Argentina abierta al mundo que, como tú bien decías, aquí está planteando diversos temas que le son de su interés, entre ellas cómo efectivamente crear más empleo, cómo efectivamente hacer un mundo más colaborativo, cómo efectivamente hacer un mundo en el que haya crecimiento, en el que haya energía, pero energías limpias, cómo avanzamos a la descarbonización, cómo avanzamos a una agenda que ponga a la economía alineada con los problemas de la naturaleza, cómo enfrentamos un mundo que está fracturado, mientras Javier Milei, por otra parte, tiene una visión de que es el momento más pacífico del mundo en estos instantes. ¿Cómo por ejemplo, se avanza, y que esto ha sido parte además del Foro Económico durante toda su historia, cómo se avanza en considerar a esos públicos que se relacionan, a esos grupos que se relacionan con las empresas para generar un desarrollo económico más sostenible, que no tenga que enfrentar crisis sociales, por ejemplo? Se pone el tema de los impuestos sobre la mesa, se han puesto permanentemente en este foro. Javier Milei habla contra los impuestos y bueno, lo resume todo en una frase que repite varias veces en su discurso, Darío, que es: Occidente está en peligro porque los líderes de Occidente han sido cooptados por la agenda socialista. Eso es parte de lo que podemos decir, ha señalado Javier Milei en un discurso en el que, como tú bien señalabas, la agenda de igualdad hombre y mujer, él no solamente la niega o rechaza, sino que además hace alusión a sus creencias religiosas. Dice que es un error porque el credo que sostiene su visión moral dice que el hombre y la mujer nacieron iguales. La agenda de medio ambiente, ¿no es cierto?, que como tú bien recordabas forma parte de las conversaciones. Dice que la agenda socialista ha avanzado porque los medios de comunicación, los grandes conglomerados, a eso se refiere, medios de comunicación de Occidente, cuando dice Occidente se refiere al norte global, a las grandes potencias, han sido captados también por esa agenda. Entonces, sin duda, más allá de lo que tú y yo podamos decir en este contacto, hay que ver cuáles son las reacciones
a este discurso por parte de los otros líderes presentes. Recordemos que más adelante se presenta esta misma tarde Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, que pertenece, es el líder del Partido Socialista Español. Veamos si hay una respuesta, por ejemplo, a todas las acusaciones que hizo al socialismo y también a aquellos datos que puso sobre la mesa, que por ejemplo pudieron haber sorprendido a algunos, como decir que Argentina fue primera potencia mundial en algún momento, independiente de la riqueza de Argentina y efectivamente de las muchas mejores condiciones económicas que tuvo en el pasado que las que tiene ahora. Eso es indiscutible. Que haya sido primera potencia mundial es algo que los datos podrían discutir. Que las fallas de mercado a las que se refiere también Javier Milei, el presidente argentino, se deban a lo que él señala y no a lo que la evidencia empírica, científica, teórica dice a los líderes del mundo, a quienes están aquí presentes, es otro tema que se puede discutir. La cooptación del marxismo de los organismos internacionales, aludiendo directamente a las Naciones Unidas, que está representado en este foro con Antonio Guterres. Recordemos que el Foro Económico Mundial ha hecho alianzas con las Naciones Unidas, es otro tema que puede buscar respuestas. Y particularmente, y con esto cierro además el resumen de lo que ha sido el discurso de Javier Milei, la mención al máximo referente del libertarismo argentino, Alberto Venegas Lynch, un nombre que pone sobre la mesa para entonces refrendar todos los datos que está entregando y las recomendaciones, porque lo que se escuchó de Javier Milei fue una especie de advertencia, una especie de corrección a los líderes de Occidente, del mundo empresarial, del mundo económico, del mundo político, presentes aquí en Davos. Darío. Sí, está clarísimo que Milei ha planteado un discurso donde no buscó bajo ningún concepto hacer pragmatismo, ni conseguir puntualmente inversiones, ni pensar en el posicionamiento de Argentina de tal o cual manera. Claramente él pensó su discurso, ya lo había advertido antes, dijo: yo voy a Davos a plantar la semilla y la bandera de la libertad que para mí está en peligro en el mundo, y piensa y pensó así su armado como posicionamiento personal y en todo caso de su proyecto político en una batalla cultural global. Me parece que esa fue la idea claramente que él expuso y esa fue lo que transmitió. Después, por lo bajo, sus ministros están teniendo reuniones, va a haber un encuentro con Kristalina Georgieva, que ya ha tenido otras aproximaciones. Más temprano estuvo reunido con el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron, y me parece que ahí afloró mucho más del pragmatismo y mucho más de la búsqueda de respuestas concretas a los problemas de la Argentina. Pero acá buscó posicionarse en una batalla cultural. Ahora, me interesa, Lucía, consultarte esto. Vos que estás allá, que estás hablando con la gente, está claro que hay en el mundo parte, digo, de la dirigencia social, empresarial y política que podrá no ser mayoritaria, pero que comparte algunas de las ideas de Milei. Vos contabas el caso de Pedro Sánchez, uno puede decir, bueno, uno escucha hablar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y está alineada con muchas de las cosas que dijo Milei. Uno puede ver lo que pasó en Iowa el lunes, el triunfo rotundo de Trump, y uno dice, eso está alineado con el discurso de Milei. ¿Hay allí en Davos representación de ese tipo de personas, líderes, referentes que compartan esas ideas, o no están presentes allí? No tan públicamente. Sabemos que Davos tiene una agenda que es la oficial de actividades, donde te vas a encontrar a personajes como Al Gore, un reconocido activista climático, ex vicepresidente de Estados Unidos, presente también en los discursos. Por otro lado, desde el ámbito de la seguridad, Antony Blinken, que también conocemos, una figura importante del gobierno estadounidense, presente acá. Y lo menciono a eso porque en Europa es mucho más fácil encontrarte con quienes entienden que el Estado tiene un rol importante. Javier Milei habla de la riqueza, que los países con mayor bienestar son aquellos que son libres. Sin embargo, los países con mayor bienestar en Europa son los países nórdicos, que tienen una fuerte presencia del Estado y una fuerte inversión en gasto social. Entonces, por mucho que uno hable de la derecha, incluso de los países europeos, es difícil encontrar públicamente acá con una agenda que yo creo, Darío, que tú has definido muy bien. Lo que ha hecho Javier Milei forma parte, efectivamente, avanzar con una agenda cultural, de transformación cultural. La lucha cultural que los grupos de derecha radical en el mundo están dando y que uno ve representado en figuras como Donald Trump,
en figuras como Jair Bolsonaro, perdón, o en figuras como Isabel Díaz Ayuso, que tú mencionabas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿cierto? Y son apoyados claramente por un grupo importante de representantes de industrias económicas, por ejemplo, por no decir menos, ¿no es cierto?, las industrias fósiles que apoyaron la candidatura de Donald Trump, de combustibles fósiles, perdón. Y claro, son un grupo de empresarios que existe, pero no están aquí públicamente representados ni están en las voces de las conferencias. Donald Trump estuvo acá en el Foro Económico Mundial cuando fue presidente y probablemente también, si recordamos, los medios en ese entonces hablaron de un discurso, como tú lo has definido, ¿no es cierto?, disruptivo. Pero no es lo que se escucha por acá, porque como te digo, existe, si bien esa visión, y probablemente hay algunos que hayan pensado, incluso, ¿no es cierto?, empresarios que están aquí en el foro, qué bien que alguien está diciendo que los empresarios exitosos sin regulaciones somos unos héroes, que es parte de lo que dijo Javier Milei. La mayoría está acá porque considera que la conversación va más allá de lo que tú puedes hacer con tu empresa. Yo creo que eso es clave. Parte del discurso libertario de Javier Milei es: déjennos tranquilos, no se metan con nosotros y yo lo que voy a hacer por el mundo es, ya que el libre mercado, que en teoría, ¿no es cierto?, se regula solo, algo que también la teoría, mediante la evidencia científica, ha podido desmentir, pero ya que para esta teoría todavía vigente de Javier Milei, el mercado se regula solo, si a mí me dejan tranquilo, yo entonces voy a terminar haciendo los mejores bienes para la sociedad, que es parte de lo que dijo, ¿no es cierto? Y esa es la forma en la que yo tengo que colaborarle al mundo. Pero quienes están acá piensan que lo colaborativo entre todos, no solamente entre las empresas o entre los grupos de interés vinculados directamente a las empresas, los accionistas, los clientes, sino que la sociedad en su conjunto, los gobiernos, el mundo público, las empresas, la academia, la sociedad civil, en conjunto forman parte de la cadena del desarrollo sostenible y que esa cooperación es la que finalmente va a lograr que el mundo sea más estable y que finalmente tiene relación con lo que sucede después de la Segunda Guerra, ¿no es cierto? La idea de instalar un orden mundial que, por una parte, con el derecho internacional, por otro lado, con la reunión en las Naciones Unidas también de la posibilidad de sentar en la mesa a todas las naciones que conversen para lograr que nunca más haya una guerra como la que se vivió en la Segunda Guerra Mundial y se establecen los derechos humanos y, en fin, se avanza con un sistema que ha regido, un orden mundial que ha regido desde la mitad del siglo pasado hasta ahora. Se considera entonces que ha sido, más allá de que es perfectible, más allá que se tiene que mejorar, más allá que se tiene que actualizar, es lo que ha logrado que el mundo esté más estable que lo que se ha vivido en siglos pasados. Entonces, esa es la mirada que está aquí en el foro. La mirada de Javier Milei, como tú bien señalas, es completamente disruptiva, fuera de tono, además, aunque, insisto, más de alguno quizás aplaudió en secreto más de lo que aplaudió públicamente en el mismo foro tras el discurso de Javier Milei. E insisto, como tú has señalado muy bien, hay una batalla cultural. Representa probablemente también a aquellos grupos que sienten lo mismo que está sintiendo Javier Milei respecto de la pérdida de brújula moral, respecto de la pérdida de brújula de los principios económicos. Y yo creo, Darío, que tú también has dicho algo que es bien relevante y que lo señalabas, ¿no es cierto?, lo habías adelantado, que es ¿a quién le habla Javier Milei? Lo conversábamos también hace unos minutos cuando estábamos desde Chile al aire con Mauricio Cárdenas, el ex ministro de Colombia, de Hacienda de Colombia. Y él decía, los representantes latinoamericanos tienen que ser pragmáticos, tienen que venir a este lugar a lograr inversiones, a lograr dar confianza para que haya países, empresas, industrias que decidan invertir en esos países que tanto lo necesitan. Argentina lo necesita, pero para eso es necesario, él lo hacía criticando a Gustavo Petro, que no traten de dar discursos grandilocuentes ni discursos ideológicamente conflictivos. Esperemos que Javier Milei haga otra cosa. Una cosa es lo que dice en las redes, una cosa es lo que le dice a los suyos, otra cosa es lo que puede decir aquí en el foro. Y realmente lo que vimos es lo mismo que hemos visto de Javier Milei antes, un discurso que le habla a los que piensan como él y si no, está tratando de
corregir, de interpelar, y es un poco lo que escuchamos en esta tarde aquí en Davos, Darío. Me interesa un poco lo que contabas antes también, Lucía, ¿qué grado de expectativa había frente al discurso de Milei, por lo que vos pudiste sondear? Efectivamente, había mucho interés en escuchar qué es lo que tenía para decir un presidente que, no hay dudas, por lo menos en lo que es América Latina, es de los que más repercusión ha generado en los últimos tiempos a nivel mundial por lo llamativo y, de vuelta, lo disruptivo de muchas de sus propuestas hasta el momento de su llegada a la presidencia. Claro, y además porque hoy esa derecha radical está también articulada globalmente, está reunida, ¿no es cierto? Se reúnen en foros, José Antonio Kast desde Chile, por ejemplo, ya mencionábamos a los otros que están, me faltó mencionar quizás a Santiago Abascal de Vox, está articulada, está reunida, tiene espacio además de difusión y está tratando de crecer en esta, como tú decías, batalla cultural, ¿no es cierto?, que están dando. Pero Javier Milei en particular, porque Argentina es un país muy importante y porque hubo una campaña también muy interesante, muy atractiva mediáticamente, había interés precisamente en escuchar a Javier Milei. Hace algunos minutos estaba aquí yo parada con una persona que pertenece a un centro de la democracia. Es más, puedo buscar el nombre bien para darlo correctamente, pero es una persona de nacionalidad india que vive en Ginebra. Además, donde ahí entonces realizan estudios para la democracia y nos preguntaba, se acercó a nosotros cuando estábamos conversando con Mauricio Cárdenas después del despacho, el exministro de Hacienda de Colombia que estuvo con nosotros, cortamos ese enlace y se acercó, nos preguntó si éramos argentinos y yo le dije, bueno, yo soy chilena, pero tenemos aquí un productor argentino y estamos saliendo efectivamente para la señal de DirecTV Argentina llamada D-News que sale a toda Latinoamérica. Ahí contamos todo el panorama porque además es muy importante también para mucha gente nos dice lo que estamos haciendo acá, llevar a Latinoamérica las conversaciones que se dan de nivel global, ¿no es cierto? Y nos decía que estaba muy interesado en el discurso que daría esta tarde Javier Milei porque le llamaba la atención lo disruptivo también y radical de sus propuestas, pero que además era algo que venía de mano de la actividad democrática, o sea que pocas veces se ha visto que alguien haya tratado de impulsar democráticamente estas ideas que son para la propia Argentina, ¿no es cierto?, tan disruptivas, tan contraculturales. Entonces estaba muy interesado en escucharlo, conversábamos también con otras personas que apostaban a lo mismo, a que te mencionaba hace unos segundos, que a que veríamos un Milei que le iba a hablar al mundo, que podía sus dotes dialécticas, discursivas, utilizarlas a favor de generar confianza hacia Argentina, que es lo que necesita, ¿no es cierto? Una especie de Argentina está cambiando, confíen en Argentina, como una especie de discurso que fuera más convocador, precisamente por las razones que tú decías, ¿no es cierto? Esta idea de que puedan interesarse y puedan además sentir seguridad quienes quieren invertir en el país, considerando que una cosa es decir yo quiero que a Argentina le vaya mejor y otra cosa es decir, bueno, quiero que le vaya mejor, pero no sé si mis dineros, mis empresas las voy a poner ahí. Entonces lo que se esperaba era efectivamente que no hubiera un Milei más candidato, sino que hubiera un Milei que se para en un foro internacional y que es capaz de convencer que Argentina está bien. Pero lo que vino a decir Javier Milei acá es que Occidente está mal. Entonces, veremos cómo conversamos, recibe no solamente Pedro Sánchez, que como tú bien mencionabas, podría tener un punto de vista, sino que en general cómo reciben el discurso de Javier Milei. Y va a ser interesante saber, por ejemplo, no sabremos si públicamente de parte de Klaus Schwab, el fundador de este foro, por allá hace 54 años, ¿no es cierto?, y todavía presidente del mismo, dice públicamente sus opiniones respecto del discurso y también respecto de la reunión que sostuvieron, pero también sería interesante saber qué se ha conversado en esas bilaterales. Y lo mismo nos va a decir de alguna manera ¿cuántos más encuentros se sostienen acá o cuántas invitaciones recibe Javier Milei? Sabemos que no solamente las políticas domésticas, ¿no es cierto? Las contiendas electorales domésticas están polarizadas. El mundo está polarizado para, según dicen los investigadores, ¿no es cierto?, por parte de las élites políticas. Las élites intelectuales están polarizadas, no así la sociedad, que lo que quiere es que las cosas mejoren, ¿no es cierto?, que los políticos se pongan de acuerdo, pero que haya más bienestar. Bueno,
las élites políticas están polarizadas, lo hemos visto a nivel electoral en Latinoamérica, en el mundo, a nivel global. Y vamos a ver entonces si dentro de ese contexto Javier Milei contribuye a aunar voces de líderes globales o al contrario, lo que se hace es empezar a recibir invitaciones solo de algún sector y contribuir entonces a la polarización que hoy mismo estamos viendo. Esas repercusiones las vamos a empezar a conocer, Darío, a partir de hoy día. Clarísimo, Lucía. Bueno, seguramente entonces volveremos contigo más tarde. Me parece que va a ser muy interesante eso, ¿no? Ver cómo fue recibido este discurso. Probablemente haya mucha respuesta protocolar. Nadie, me imagino, por lo menos de las principales figuras, queriendo salir al choque y al cruce directo de Milei, aún no estando de acuerdo con lo que dijo. Pero bueno, va a ser interesante un poco ver qué es lo que se puede ir recogiendo. Y después, desde ya, seguramente Pedro Sánchez va a ofrecer una mirada del mundo prácticamente opuesta, antagónica en casi todos los puntos, me parece, a lo que planteó Javier Milei. Así que ese va a ser otro contrapunto interesante para ver en esta jornada y en lo que queda de este Foro Económico Mundial. Gracias, Lucía. Gracias a ti, Darío. Seguimos acá desde Davos, Suiza, cubriendo.